The message, The Token, was preached by Brother William Marion Branham on Sunday morning, September 1, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana. El mensaje, La Señal, fue predicado por el profeta de Dios William Marion Branham un día domingo por la mañana, septiembre, día 1, 1963, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana. El profeta dice: Now, solemnly and reverently we approach the Word. Ahora, solemnemente y en reverencia abordamos la palabra. Now, I wish to read this morning from Exodus, the 12th chapter, and beginning with the 12th verse, the 12th and 13th verse inclusive. Ahora, deseo leer en esta mañana de Éxodo, el capítulo 12, y empezando en el versículo 12, incluyendo el versículo 12 y 13. And listen close now. And then, before communion tonight, read the 12th chapter of Exodus, the entire chapter. Y escuchen atentamente ahora. Y entonces, antes de la Santa Cena esta noche, lean el capítulo 12 de Éxodo, el capítulo entero. For just the 11th verse here is the getting ready for the journey and the communion before the journey. Porque precisamente aquí en el versículo 11 está la preparación para la jornada y la Santa Cena antes de la jornada. And we want to approach this very reverently now. Y queremos abordar esto ahora con suma reverencia. Now, the 12th verse of the 12th chapter. Ahora, el versículo 12 del capítulo 12. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. And the blood shall be to you for a token upon the house where ye are. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. And when I see the blood, I will pass over you. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. And the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. May the Lord bless His holy word. Que el Señor bendiga su santa palabra. Now, I want to take a text out of there, just one little 5-lettered word, token. Token. Ahora quiero tomar un texto de allí, una sola palabrita de 5 letras. Señal. Señal. I want to speak on the word or teach the Sunday school lesson on the word of a token. Deseo hablar de esa palabra o enseñar la lección dominical basado en la palabra señal. The Bible said here, and the blood shall be a token unto you. La Biblia nos dice aquí, y la sangre os será por señal. And we want to use the word token. Y nosotros queremos tomar la palabra señal. Now, we don't know when I watch the clock and when it gets time, well, I got many scriptures wrote down here. Ahora no sabemos, yo vigilo el reloj, y cuando sea la hora, pues yo tengo muchas escrituras apuntadas aquí. So, not knowing that I won't be with you for a while, y sabiendo que no estaré con ustedes por un tiempo, now how do we know this won't be the last time that some of us will ever meet together? That's right. ¿Y cómo sabemos si esta no es la última vez que algunos de nosotros jamás nos reunamos? So let's try to approach it just as reverently. Así que intentemos abordar esto en la forma más reverente. I know that it's hard. The Lord's give us a nice morning now for the service. It's just nice. Yo sé que es difícil. El Señor nos ha concedido una mañana muy agradable afuera para este servicio, sencillamente agradable. And let's try to concentrate now on everything that we speak of. Y procuremos concentrarnos ahora en todo lo que se diga. So that the
if there's anything in there that the Lord would want you to know, that it would be given to you. Para que así si hay algo ahí que el Señor quisiera que ustedes sepan, que les sea proporcionado. And we don't stand here just to be seen. Y no nos paramos aquí solamente para ser vistos. We never come here just so others could see what clothing we were wearing. No vinimos aquí solo para que otros vean la clase de ropa que lucimos. Or we come here for one thing. As our brother prayed that prayer, we are here for hear the word. The word coming to us. Venimos aquí con un solo propósito. Como oró nuestro hermano en la oración, estamos aquí para oír la palabra viniendo a nosotros. We want that. Because that's the only thing that's going to mean anything to us. Esto es lo que queremos, porque eso es lo único que va a significar algo para nosotros. Anything that's going to be substantial, anything that's going to help us. Lo único que será útil, lo único que nos será de ayuda. And we are a dying people. Y somos una raza moribunda. All human beings are headed towards eternity. Todo ser humano está rumbo a la eternidad. And then we got this much time to make our decisions on which way we're going to head. Y entonces tenemos este tiempo de existencia para tomar nuestra decisión por cuál rumbo iremos. And the road is before us. We can take either side we want to choose. Y el camino está ante nosotros. Podemos tomar cualquier lado que nos guste. That's the way he put Adam and Eve, and that's the way he puts us. Es de esa manera que Él puso a Adán y a Eva, y es la manera que Él nos pone a nosotros. We must remember that no matter what we do or how successful we are in life, without Christ, we've totally lost everything. Debemos recordar que no importa lo que hagamos y cuán próspero lleguemos a ser en la vida, sin Cristo lo hemos perdido todo por completo. So if he's all that there is to look forward to, then we'd be most foolish people not to accept it and cherish it. Así que si Él lo es todo que se pueda esperar, entonces seríamos la gente más necia en no aceptarlo y no estimarlo. Not only accept it, but you come to something greater than that. Y no solo aceptarlo, sino que usted ha llegado a algo mucho más que eso. After you've got it, don't take it and lay it on the shelf. It's to be put into use. Después que usted lo tiene, no lo tome para ponerlo en la repisa, es para ser puesto por obra. Like going to the doctor to get medicine and then set it up on the shelf. Es como ir con el médico para obtener medicina y luego dejarla en la repisa. If you go to get the medicine, take the medicine. Si usted va y obtiene la medicina, tómese la medicina. If there's a disease bothering you, and this remedy is supposed to help you, you take what he gives you. Si hay alguna enfermedad molestándole y este remedio es para ayudarle, entonces tómese lo que él le da. And just the way he says, give it. Y en la manera exacta en que él indica que se tome. Because sometimes just a few minutes makes a lot of difference in the way you give it. Porque a veces solamente unos minutos hace una gran diferencia en cómo usted la suministre. And how do we know? But in this case today, just one moment of your decision might determine your eternal destination. ¿Y cómo sabemos? Pero en este caso hoy, en solo un momento, en cuanto a su decisión, podría determinar su destino eterno. Take it just as he hands it to you. Tómela exactamente como él se la entrega. A token. The blood shall be to you a token. Una señal, y la sangre os será por señal. Now, what is first a token? Ahora, ¿qué es primeramente una señal? It's a word that's commonly used among we English-speaking people, especially here in America. Es una palabra que comúnmente usamos entre nosotros, la gente de habla inglés, especialmente aquí en América. A token is really, the dictionary says that a token is a sign. It's a sign of a fair price paid. See? Una señal realmente el diccionario dice que una señal es una muestra
es un comprobante de que el precio del pasaje ha sido pagado. ¿Ven? That the fare or a price, a required price, that's been paid. Que la tarifa o el precio, un precio requerido, ha sido pagado. Like a fare on a railroad or a fare on a bus line. Como el pasaje en un ferrocarril o el pasaje de una compañía de autobús. You go in and purchase your fare, and then they give you a token. Usted entra y compra su pasaje y después le dan una señal como comprobante. And that token cannot be spent for nothing else but to that railroad line. Y esa señal no puede ser usada en ninguna otra parte sino con esa compañía ferrocarrilera. And it is a token to the railroad company that you have paid your fare. Y es una señal para la compañía de ferrocarril que usted ha pagado su pasaje. It's a token. And you can't spend it for nothing else. Es una señal y usted no puede usarla en otra cosa. It doesn't work on any other line. It just works on that line only. And it's a token. No es válida en otra compañía de transporte. Eso es válido únicamente en esa compañía. Y es una señal. Now, down here that we're speaking of, where we're starting in, is God saying to Israel, the blood of the Lamb is a token for you. Ahora, acá abajo, en donde estamos hablando, donde empezamos, es Dios diciéndole a Israel, la sangre del cordero es una señal para ustedes. Israel's lamb slain was Jehovah's required token. El cordero inmolado por Israel fue la señal requerida por Jehová. It must be the blood. Tenía que ser la sangre. God made a token and give it to Israel, Dios hizo una señal y la dio a Israel. and no other token will work. See, it cannot be recognized. Y ninguna otra señal funcionaría. ¿Ven? No sería reconocida. To the world, it's a bunch of foolishness. But to God, it's the only way. Para el mundo es una gran necedad, pero para Dios es la única manera. The only thing that He requires is that token. It must be there. Lo único que Él requiere es esa señal. Eso tiene que estar presente. And you cannot have the token until the fare is paid. Y usted no puede obtener la señal hasta no haber pagado el precio. Then you are a possessor of the token, which gives you the privilege of a free pass. Entonces usted posee la señal que le da a usted el privilegio de un pasaje libre. Ah, see the blood. I'll pass over you. Yo veré la sangre y pasaré de vosotros. What a time, what a privilege to know that you pack within you the past. Qué tiempo, qué privilegio saber que uno lleva por dentro el pasaje. When I see the blood, I'll pass over you. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. It's the only thing that He'll recognize. Eso es lo único que Él reconocerá. There's nothing else that can take its place. No substitute, no denomination, no nothing else. It takes that. No hay otra cosa que pueda ocupar su lugar. No hay un sustituto, ninguna denominación, ninguna otra cosa. Se requiere eso. God said that alone will I see. Dios dijo, únicamente eso veré yo. No matter how righteous they was, how good they was, No importó lo justo que ellos fueran, qué tan buenos eran, how much education they had, how they dressed, the token was the only thing. ni la educación que tenían o cómo vestían, la señal era lo único. When I see the token, I'll pass over you. Cuando yo vea la señal, pasaré de vosotros. The blood was a token that the requirement of Jehovah had been met, that it had been done. La sangre era señal que el requerimiento de Jehová había sido cumplido, de que había sido llevado a cabo. The blood stood for the token. La sangre estaba como la señal. The blood was the token. See?
La sangre era la señal, ¿ven? The life that God had said that the day you eat thereof, that day you die, La vida que Dios había dicho que el día que de él comieres, ese día morirás. and had been a substitutionary life taken for the life of the believer. Y hubo un sustituto, una vida tomada en lugar de la vida del creyente. God, in mercy, accepted a substitute for the life of the defiled person. Dios, en misericordia, aceptó un sustituto por la vida de la persona contaminada. When his child had defiled himself with sin of disbelieving the word, Cuando su hijo se contaminó con pecado al no creer la palabra, then God, rich in mercy, made a substitute, entonces Dios, rico en misericordia, hizo un sustituto. and that was something had to die in its place. Nothing else could work. Y eso era que algo tenía que morir en su lugar. Ninguna otra cosa podía funcionar. That's why Cain's apples and peaches and so forth didn't work. Por eso fue que las manzanas y melocotones y demás cosas de Caín no funcionaron. It had to be alive. It had blood in it. And the life was gone from the sacrifice, and now the blood was a token that God's order had been carried out. Tenía que ser una vida que tuviera sangre, y la vida había salido del sacrificio, y ahora la sangre era la señal de que el mandato de Dios había sido llevado a cabo. Now, what did God require? The life. Ahora, ¿qué requirió Dios? La vida. And the blood showed that there had to be a life gone, Y la sangre mostraba que una vida había tenido que desaparecer. so the blood was the token that the life had been given. That something had died, God's requirement, Así que la sangre era la señal que la vida había sido sacrificada, que algo había muerto, el requerimiento de Dios, that a life had been given and the blood had been shed, que una vida había sido sacrificada y que la sangre había sido derramada. and the blood stood for the token that the life was gone. Y la sangre representaba la señal de que una vida había desaparecido. The life of the animal that God had spoke should be taken was the blood stood for the token. See, La vida del animal la cual Dios había dicho debía ser tomada. Era la sangre representando la señal. ¿Ven? the believing worshiper was identified with his sacrifice by the token. El creyente que adoraba era identificado con su sacrificio por la señal. Now, I don't wish to stay too long on these little quotations, but which you could take the entire service on one of them. No quiero permanecer mucho tiempo en estas citas cortas, pero se podría tomar un servicio entero en una de ellas. But I want to stop here a moment to express that the believer had to be identified with his sacrifice. Pero quiero detenerme aquí un momento para expresar que el creyente tenía que ser identificado con su sacrificio. If it's just the sacrifice and made somewhere out there, he'd give it, but he had to be identified in it. ¿Ven? No era solo un sacrificio y ofrecido en cualquier lugar allá donde él lo había ofrecido, sino que él tenía que ser identificado en él. Frankly, he had to place his hands on it first to identify himself with his sacrifice. Con toda sinceridad, primero él tenía que ponerle las manos encima para así identificarse con su sacrificio. And then the blood was placed to where he could stand under the blood. The blood must be over him. Y luego la sangre era puesta donde él podía pararse debajo de la sangre. La sangre tenía que estar sobre él. And that was a token that he had identified himself guilty and had proven that an innocent substitute had taken his place. Y esa era la señal de que él se había identificado culpable y había probado que un sustituto inocente había tomado su lugar. What a
a redeemed. ¡Qué cuadro tan hermoso! ¡Oh, un redimido! ¿Ven? Justice had been met. And the requirement of God's holy justice had been met. La justicia se había cumplido, y el requisito de la santa justicia de Dios había sido cumplido. And God said, now I'll require your life. Y Dios dijo, ahora demandaré tu vida. And then when the life had sinned, then an innocent substitute took its place. Y después, cuando la vida hubo pecado, entonces un sustituto inocente ocupó su lugar. It was a blood beast, not apple peach. That ought to absolutely make the serpent's seed so plain to everybody. That it was blood. Y era una bestia de sangre, no una manzana o un melocotón. Eso debiera aclarar absolutamente la simiente de la serpiente para todos, de que fue sangre. And this blood, which could not come out of fruit, come out of an innocent substitute. Y esta sangre, la cual no podía derramarse de la fruta, salió de un sustituto inocente. And the life had gone out in his place. Y la vida había sido ofrecida para en su lugar. And the blood was a symbol that the beast had died. And the blood was gone out. Y la sangre era el símbolo que la bestia había muerto y que la sangre había sido derramada. And the worshiper applying the blood over himself showed that he was identified in the redemption. Y el adorador, aplicando la sangre sobre sí mismo, mostraba que él se estaba identificando en la redención. Because he has identified himself with the sacrifice. Porque se estaba identificando con el sacrificio. Connected himself to the sacrifice, and the blood stood for the token. Conectándose él mismo con el sacrificio, y la sangre representaba la señal. How wonderful. What a picture it is. It's a perfect type of Christ. Just exactly. Qué maravilloso. Qué cuadro. Es exactamente un tipo perfecto de Cristo. The believer today standing under the shed blood, identified with the sacrifice. El creyente hoy, parado bajo la sangre derramada, identificado con el sacrificio. Just as perfect as it can be. Tan perfecto como puede ser. How that Christ, not being an animal. Y como Cristo, no siendo un animal. You see, the animal died, but it was the most innocent thing that we have, I suppose, would be the animal, the lamb. Vean, el animal moría, pero era lo más inocente que tenemos, me supongo, sería el animal, el cordero. When God wanted to identify Jesus Christ, he identified him as a lamb. Cuando Dios quiso identificar a Jesucristo, Él le identificó como un cordero. And when he wanted to identify himself, he identified himself as a bird, a dove. Y cuando Él mismo quiso identificarse, lo hizo como un ave, una paloma. And the dove is the most innocent and cleanest of all the bird life. Y la paloma es la más inocente y la más limpia de todas las aves. And the lamb is the most innocent and pure of all the animal life. Y el cordero es el animal más inocente y puro entre toda la vida animal. So you see, when Jesus was baptized by John, and the Bible said, and he saw the Spirit of God like a dove coming down upon him. Entonces ustedes pueden ver, Jesús fue bautizado por Juan, y la Biblia dice, y él vio el Espíritu de Dios como una paloma descendiendo sobre él. Therefore, if it would have been a wolf, or if it had been any other animal, por eso, si hubiera sido un lobo o si hubiera sido cualquier otro animal, the nature of the dove could not have blended with the nature of the wolf. La naturaleza de la paloma no hubiera podido mezclarse con la naturaleza del lobo. Neither could the nature of the dove blend with any other animal but the lamb. Ni tampoco la naturaleza de la paloma mezclarse con la naturaleza de cualquier otro animal sino el cordero.
and those two natures came together, then they could agree with each other. Y esas dos naturalezas se unieron, y entonces podían estar de acuerdo la una con la otra. Now do you see predestination? ¿Ahora ven ustedes la predestinación? It was the lamb when he come there. It was the lamb when it was brought, it was a lamb. Era un cordero cuando llegó ahí. ¿Ven? ¿Ven? Fue un cordero cuando fue traído. Ya era un cordero. It was born a lamb. It was raised up a lamb. See? Él nació cordero. Él fue criado como cordero. ¿Ven? Therefore, that's the only kind of a true spirit that can receive the word, that can receive Christ. Y por eso, esa es la única clase de espíritu genuino que puede recibir la palabra, que puede recibir a Cristo. Rest of them try. They tried to get it and put the Spirit of God upon a wolf. See? Angered, ill, mean. It won't stay there. The Holy Spirit just flies right away. It will not do it. Los demás hacen el esfuerzo, se esfuerzan en obtenerlo y ponen el Espíritu de Dios sobre un lobo, ¿ven? Enojados, malos, malintencionados. Él no permanecerá ahí. El Espíritu Santo sencillamente levanta vuelo inmediatamente. Él no lo hará. What if that dove had come down and instead of it being a lamb there would have been some other animal? It would have quickly took its flight and went back. ¿Qué si esa paloma hubiese descendido y en vez de ser un cordero allí hubiera sido algún otro animal? Hubiera levantado vuelo rápidamente y hubiera regresado. ¿Ven? But when he found that nature that it could blend into, it just become one. Pero cuando halló aquella naturaleza con la cual podía mezclarse, sencillamente llegó a ser uno. And then the dove led the lamb. Y entonces la paloma guió al cordero. And notice it led the lamb to slaughter. Y noten, guió el cordero al matadero. Now the lamb was obedient to the dove. See? Ahora, el cordero fue obediente a la paloma. ¿Ven? No matter where it led it was willing to go. Sin importar a dónde le guiara, él estaba dispuesto a ir.